Hola, buenos días a todos. Soy David Scors. Bienvenidos a mi canal de Física Moderna. Y en esta ocasión, pues tenemos un reto, o al menos lo tengo yo. Tenemos que aprender las derivadas totales y las derivadas parciales prácticamente desde cero en aproximadamente 25 minutos. ¿Y por qué? Pues bueno, esta lección es un anexo al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos que podéis encontrar en mi canal y está dirigido sobre todo a resolver unas dudas de nuestro compañero Exaspace que me ha comentado que ha comenzado la escuela secundaria y que todavía no había aprendido las derivadas, básicamente. Y claro, las derivadas totales, las derivadas parciales, pues son instrumentos absolutamente imprescindibles en física moderna. Y además, dentro de la escuela secundaria es un tema, pues muchas, no diría yo difícil, pero muchas veces se enseña desde un punto de vista muy matemático al principio, perdiendo el espíritu que inicialmente tenía el desarrollo del cálculo diferencial, digamos, un significado bastante más intuitivo y que yo creo que muchos de vosotros, si no tenéis experiencia en cálculo, pues lo vais a encontrar al menos iluminador. Entonces esa es la idea, resolver estas dudas. En concreto, Exaspace nos preguntaba sobre el resultado de una derivación parcial, pero tampoco podemos entrar de lleno en lo que es una derivación parcial, en una derivada parcial, sin saber lo que es una derivada normal y corriente, derivada total, como la he llamado. Y en esta lección vamos a introducir conceptos fundamentales que yo creo que son muy importantes para que vosotros entendáis qué son las derivadas, porque en la escuela secundaria se suelen enseñar, sobre todo en matemáticas, desde un punto de vista que quizás sea inicialmente demasiado matemático, con límites, con intervalos, básicamente la formalización de lo que es la definición de la derivada, pero las derivadas no comenzaron de esa manera. La duda relativa es a esta lección, la lección 19, donde hablamos de tensores, que la verdad para una persona que no conozca mucho lo que son las derivadas, pues es todo un reto, ¿no? Entender los tensores y las transformaciones tensoriales. Pero bueno, se trata de la lección 19, tensores 5, transformaciones tensoriales de Lorentz, y lo podéis encontrar en el curso de relatividad especial de Einstein. Y aquí es donde nuestro compañero pues, nos ha formulado su duda. Y básicamente, pues esta es la duda. Yo sé que parece un monstruo, pero ya veréis que no es tan difícil. Dentro de ese curso, pues las transformaciones de unos objetos matemáticos que se llaman tensores dependen de hacer unas derivadas parciales entre coordenadas. No me voy a meter en muchos detalles, pero básicamente la duda es en resolver esta operación, que es una derivada parcial con respecto a la coordenada x de todo este monstruo, x menos la velocidad por el tiempo dividido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado dividido c cuadrado. Y el resultado de esta operación es 1 dividido a raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿por qué sale este resultado? ¿Por qué hay un 1 aquí? ¿Por qué tenemos esta parte de la ecuación en el denominador tal como está aquí sin que se modifique? Eso es lo que voy a intentar hacer. Primero enseñaros lo que son las derivaciones y después en concreto demostraros este resultado, pero de una manera que yo creo que será muy fácil de entender. Así que en primer lugar, pues lo que vamos a hacer es aprender a derivar funciones tal y como lo hicieron los originales, las personas a las que se les ocurrió el método del cálculo diferencial. Y son Isaac Newton, que nació en 1643 y murió en 1727, y Gottfried Leibniz, que nació en 1646 y murió en 1716, que eran contemporáneos. Esto, la verdad que
Estas animaciones han quedado bastante bien, parecen de la película de Harry Potter, ¿no? Pero yo creo que es importante porque al menos dan humanidad a las personas que realmente tuvieron esa brillantez para poder definir este tipo de cálculo, para poder resolver esas inquietudes y esos problemas que tanto Newton como Leibniz tenían. Newton, desde un punto de vista más físico, Leibniz desde un punto de vista más matemático. De hecho, eran competidores, hubo una controversia sobre quién fue el primero en derivar el cálculo diferencial y lo más probable es que lo hicieran de manera independiente sus métodos, pero sí que sabían, ellos conocían cuál era la problemática que querían resolver. De hecho, Newton escribía mucho a Leibniz, se escribían cartas el uno al otro contándose sus ideas, pero Newton las codificaba para que Leibniz no se enterase de cuáles eran sus ideas, ¿no? Un poco como para picarle. Y además, justo al revés de lo que sucede con los científicos hoy en día, que queremos publicarlo todo y cuanto antes mejor, esta época era diferente y Newton se resistía a publicar sus resultados. De hecho, sus compañeros y sus amigos le presionaban para que publicase sus ideas, pero él no quería publicarlas porque se las iban a robar. Fijaos cómo era la mentalidad de Newton y de muchos científicos en aquella época. Pues vamos a hacerlo como lo hicieron los originales. Vamos a utilizar un tipo de notación que está más bien derivada de Leibniz, que es mucho más sencilla de entender, pero vamos a comenzar con el concepto original de Newton. ¿Qué quería resolver Newton? Pues Newton quería resolver un problema muy sencillo, que quizás os parezca muy sencillo hoy en día, pero en aquella época no era sencillo, porque no estaban desarrollados conceptos fundamentales de lo que entendemos hoy por la física. De hecho, la física era más bien una parte de la filosofía, y el libro Principia, publicado por Newton, trataba precisamente de lo que llamaban la filosofía natural, que ha derivado a ser la física. Entonces Newton quería resolver un cálculo muy sencillo. Y si tenemos aquí un objeto, ¿cómo calculamos la velocidad de este objeto si se está moviendo? Fijaos qué pregunta tan sencilla, ¿no? Pues es muy fácil. El objeto se mueve y recorre pues una distancia. Esto es algo que todo el mundo entendía en aquella época. Esto desde los mesopotámicos, los antiguos griegos, los indios, hace 3000 años antes de Cristo. Incluso sabían medir, sabían que calcular velocidades, sabían calcular ese tipo de cosas, pero no llegaban a esa precisión que se requiere para desarrollar la física. Entonces, básicamente, para calcular velocidades, como todos vosotros sabéis, necesitamos un intervalo de espacio. Y vamos a restringirlo al espacio de coordenada x, que es este de aquí horizontal. Vamos a establecer un origen aquí, que va a ser x0, y una posición final de nuestra roca aquí, que va a ser x. Entonces, ¿qué es lo que ha recorrido la roca? Pues x menos x0. Es un intervalo de x. Y vamos a utilizar esta notación porque es muy sencilla. Es un cambio, un intervalo. Tenéis que imaginaros el intervalo como un cambio, cuando hablamos en física, un cambio en esta magnitud, un cambio en esta función, un cambio en la posición. Para calcular velocidad necesitamos también un intervalo de tiempo, un cambio en el tiempo. El tiempo, cuando esta roca ha llegado aquí, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial cuando hemos comenzado a medir la velocidad. Y es este intervalo, un cambio en el tiempo. Y la velocidad, pues simplemente se define como el cambio en posición, en este caso, en posición de x, con el cambio en el tiempo. Y decís, bueno, sí, esto es lógico, vamos, es muy sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con las derivadas? Pues muy bien, estas velocidades, tal como las calculamos aquí, son velocidades medias. Esta bola puede ir más rápido, más lento durante todo este camino, y entonces calculamos una velocidad media, pues por ejemplo, como si vais de Madrid a Pamplona en coche,
y veis que la velocidad media es de 80 km por hora, a pesar de que en la autopista habéis ido a 120, ¿no? Entonces es un valor medio, pero Newton quería calcular algo mucho más preciso. Quería calcular el estado de la velocidad en cada zona del trayecto. Una velocidad instantánea, la velocidad que mide los velocímetros de los coches. Eso es lo que quería calcular Newton. Y la manera de hacerlo es, evidentemente, medir las velocidades de los objetos que se están moviendo cada vez en intervalos de tiempo más pequeñitos. Pues, por ejemplo, cuánto se ha desplazado en 5 segundos, cuánto se ha desplazado en 2,5 segundos, cuánto se ha desplazado en 1 segundo, cuánto se ha desplazado en 0,5 segundos. Y cada vez nos aproximamos poquito a poquito a la velocidad que lleva la roca en un punto determinado, en un instante de tiempo determinado. Y eso es lo que quería calcular Newton, la velocidad instantánea de las cosas en un intervalo de tiempo. Eso es la derivada. La derivada del espacio respecto del tiempo es cuánto cambia la posición en el espacio con respecto a un instante de tiempo. Y esto, para distinguirlo de un intervalo finito, de un intervalo grande que se hace con los triangulitos, lo que se hace es un d de diferencial, de un intervalo muy pequeño. Muy pequeño. Entonces tenemos lo que cambia la posición en un intervalo de tiempo muy pequeño, el cambio de posición con el cambio de tiempo, y esta es la velocidad instantánea. Y a esta operación se le llama derivada. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es cómo cambia la posición en un instante de tiempo, en un tiempo muy pequeñito, cómo deriva la posición con respecto a un instante muy pequeñito de tiempo. Pero el concepto es el mismo que la velocidad normal y corriente, una división entre una función y el cambio de una de las variables de la que depende esta función. Y esto de aquí, estos cálculos no se hacen a mano. Hay unas reglas matemáticas que vais a ir aprendiendo si sois estudiantes de escuela secundaria o de instituto. Hay unas reglas que facilitan el cálculo de estas operaciones sin necesidad de andar haciendo límites, el valor de esto con el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, que es como muy probablemente lo vais a aprender en las clases de matemáticas y en las clases de física. Luego también hay otras definiciones de las derivadas más matemáticas, como la tangente, de la recta tangente a una curva en un punto, etcétera, etcétera. Pero básicamente comenzó así, con el estudio de cómo cambia una función con respecto a una coordenada. Pues bien, Leibniz lo que hizo, porque Newton se centró en aquellas variables que cambiaban con el tiempo. Entonces él lo llamó flujos, porque estaba imaginando flujos con el tiempo, flujos de funciones con el tiempo, de posición, de velocidad, de masa con el tiempo. Y publicó un libro que se llamaba Fluxions. Tengo una lección en el canal, por si os interesa, os dejaré un enlace al final de esta lección. También os voy a dejar un enlace al curso de relatividad especial de Einstein, donde se necesitan matemáticas de secundaria para seguirlo, ¿no? Pero eso ya al final de la lección. Pues bueno, Leibniz, que está aquí, es este señor, lo generalizó para cualquier función matemática. Dijo, bueno, no necesitamos una función de posición, puede ser cualquier cosa. Puede ser, pues hoy en día podríamos decir, pues energía, ¿no? ¿Cómo cambia la energía con el tiempo? ¿Cómo cambia, yo qué sé, la aceleración con el tiempo? ¿Cómo cambia la probabilidad con el tiempo? Cualquier cosa, ¿no? O cómo cambia la probabilidad con el espacio. ¿Cómo cambia la energía con el espacio? Eso es lo que podemos generalizar como una función que depende de una variable x, donde ya no hablamos de x como si fuera el espacio, sino una variable, pues yo qué sé,
Puede ser espacio, puede ser el tiempo, puede ser cualquier cosa. X, Y, Z, gamma, como queráis. Y definió las derivadas como el cambio de la función cuando cambiamos un poquito de manera diferencial, un poquito cuando cambiamos la variable de la cual depende la función. Esta es la función y este es el argumento de la función. Es una función que depende de x. Cuando cambiamos un poquito x, vemos cómo cambia la función, ¿vale? El cambio de la función con el cambio de x es la derivada de la función. ¿Cómo deriva la función cuando estamos cambiando x? El cambio de la función con el cambio de la variable x. Esto es derivar la función con respecto a x. Y esa es la definición de la derivada. Si lo hiciéramos más matemáticamente, tendríamos que decir que es el resultado de esta división, que aquí tenemos intervalos, cambios, cuando el límite de este intervalo de x tiende a 0, ¿vale? Pero eso ya es una definición bastante más matemática, que básicamente es, digamos, en un instante de tiempo, como hemos visto antes, en un instante de coordenada en este caso, o en un instante de variable. Pues bueno, antes de resolver la duda de Exaspace, vamos a estudiar la derivada de una función clásica, ¿no? Os voy a demostrar una de las reglas de la derivación, que es de las más útiles y que es la que vamos a utilizar para resolver la duda de Exaspace. Y es básicamente la derivada de un número multiplicando a x, la derivada con respecto a x. La función es 4x. Una función es simplemente una cosa con unas instrucciones que te dicen qué operaciones tienes que hacer con respecto a una variable x y obtienes un resultado, un número. Pues si x es igual a 0, el valor de la función es 0. 4 por 0 es 0. Si el valor de x es 1, el resultado es 4. Si es 2, es 8, ¿no? Entonces la función, en este caso, es una línea recta con respecto a x. Pero bueno, es esta función. Y entonces nosotros queremos saber cómo cambia esta función cuando cambiamos x, cuando nos movemos un poquito en la variable x, cómo cambia esta función con respecto a un cambio en x. Aquellos de vosotros que hayáis estudiado cálculo diferencial veréis esto y diréis, bueno, pues la derivada de esta función con respecto a x es 4, ¿no? Porque es muy sencilla, es de las primeras derivadas que se aprenden. Aquí lo vamos a demostrar, veréis que es muy sencillo. Vale, pues esto es lo que queremos hacer. En el caso, bueno, esta es una notación que se suele utilizar f' para decir que esta es la función derivada con respecto a x. F', podríamos poner dx de f de x, o sea, hay muchos tipos de notaciones. Esta es una de las notaciones que se suele utilizar en matemáticas. Las notaciones de este estilo se utilizan más bien en física. Y luego Newton tenía su propia notación con respecto a las derivadas con el tiempo, que eso lo describimos en la lección de Fluxions. Pues bueno, lo hacemos así de sencillo. Necesitamos calcular el cambio de la función en un intervalo, cuánto cambia esta función cuando en un intervalo, dividido el propio cambio de x, que es el argumento de la propia función, ¿no? Cómo cambia la función cuando cambiamos la variable de la que depende. Ya está, así de sencillo. Pues bueno, es muy fácil. Si nos hemos desplazado, justo como hemos hecho antes con Newton, no necesariamente en el tiempo, sino en lo que es la función matemática, pero si hacemos ese desplazamiento y acabamos en el punto x, el valor de la función es pues 4x. Y para calcular este intervalo es la posición, entre comillas, final de la función menos la posición inicial que pues decidimos que la vamos a llamar x sub 0, que es una notación bastante estándar para estas cosas, con un menos para calcular ese desplazamiento, tal como lo hemos visto con Newton. Imaginaos el ejemplo de Newton, si no lo veis muy claro aquí. Imaginaos que esto es espacio y que nos estamos moviendo, ¿no?, en la función. Pues bueno, la posición final es 4x, la posición inicial es 4x sub 0. Bien. ¿Y cuál es el desplazamiento que hemos hecho en la coordenada? Pues
de x sub 0 a x, por lo tanto el desplazamiento es posición final menos posición inicial, x menos x sub 0. Y ahora esto es facilísimo, tenemos un 4 aquí que nos multiplica el valor de la función en la posición final. Tenemos un 4 también aquí que nos multiplica el valor de la función en la posición inicial. Podemos factorizarlo y sacarlo fuera. Y nos queda ahora que 4 por x menos x sub 0 dividido x menos x sub 0. Esto es el intervalo de x. Fijaos, es lo mismo el intervalo de x y el intervalo de x. El de arriba está multiplicado por 4, con lo cual podemos simplificar esto. Esto está dividiendo. Lo podemos simplificar y el resultado de la derivada de la función 4x con respecto a x es 4. Este, digamos que desaparece. Y aquí tenéis la demostración. Bien, pues esto es la derivada, una derivada total. La demostración es muy sencilla. Pero ¿qué pasa si complicamos las cosas, como sucede en física, sobre todo en física avanzada, y nuestra función depende de dos variables? Pues el tiempo y el espacio, el tiempo y la energía, yo qué sé, el tiempo y dos vectores, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra función tiene dos variables posibles? Pues podemos pensar en esta función, x, y. Aquí podemos tener un cambio en x y la función nos va a cambiar. Podemos tener un cambio en y y nos va a cambiar. Podemos tener un cambio simultáneo en x y en y al mismo tiempo y nos va a cambiar. Entonces hay varias maneras de estudiar el cambio de la función dependiendo de si cambiamos una de las variables, la otra o las dos. Y aquí es donde entramos en el concepto de derivada parcial. Es un concepto muy importante. Para poder entenderlo, así como antes hemos visto el ejemplo de la velocidad, pues vamos a hacer este ejemplo y vamos a poner unas coordenadas. X, Y, donde aquí vamos a tener valores de X y aquí tenemos valores de Y. Y esta función que hay aquí pues nos calcula un área. Esta es la función, nos calcula un área. ¿Por qué? Porque si estamos en esta posición X, Y, la multiplicación es el valor de este lado por el valor de este lado y nos da un área. Esta función es la función del área de un rectángulo cuyos lados vienen dados por el valor x y y. Esto es una manera de representar gráficamente esta función, ¿vale? Y nos va a ser muy útil. Y ahora lo que queremos es responder a una pregunta concreta. ¿Cómo cambia esta función cuando nos desplazamos solo con una variable, pero no con la otra? La otra permanece constante. Vamos a cambiar, vamos a desplazarnos en la variable x y nos movemos un pequeño intervalo de x. Aquí está la posición final en la que nos movemos y aquí está la posición inicial en la que teníamos el valor de nuestra función, x, y. Bien, tras desplazarnos aquí, la función acaba con el valor final de x aquí, pero el valor de y, fijaos que permanece constante, es el mismo valor. Y este área que hay aquí, esta zona azulita, es lo que ha cambiado la función. Este es el cambio de la función con el cambio en la variable x, pero manteniendo la variable y constante, como si fuera un número, como si fuera un escalar. Se le llama escalar, número, ¿de acuerdo? Una variable que permanece constante. Y el cambio en el área, que es este, solo con el cambio de la variable x, pues va a ser, como os podéis imaginar, este es el cambio de la función, por eso ponemos este intervalo de la función, porque esto es lo que cambia la función, y es igual a y, este lado, multiplicado por este otro lado. Al final es un área, es y por el intervalo de x. Y esto es lo que cambia la función. Y ahora podemos hacer una cosa muy sencilla, que es pasar este intervalo de x al denominador, ¿de acuerdo?
acuerdo? Y ahora tenemos que el cambio de nuestra función con respecto al cambio de la variable x, recordando que mantenemos la variable y constante sin cambio, es y. Y esto huele mucho a la definición de una derivada, porque si esto se hace en el límite cuando este cambio es muy chiquitín, es la propia definición de la derivada que hemos demostrado anteriormente. Pero aquí la función es diferente porque depende de dos variables que pueden cambiar, pero el cambio de la función porque nos ha interesado. Podíamos calcular cómo cambia la función con el cambio de las dos variables, pero nos interesa por alguna razón hacerlo solo cambiando x, pues es y. Es y. Y así definimos la derivada parcial. Es la derivada que hemos estudiado antes con la misma definición, con el mismo objetivo, pero solo estudiando el cambio de una variable. Y el resto de cosas permanecen como números, como constantes. Tenemos esta función aquí y fijaos, ahora en vez de intervalos o la derivada con una d normal y corriente, utilizamos ahora una d así, tipo cursiva, muy parecida a la delta, para indicar que esta derivada, esto es totalmente notación. Es una manera de simplemente indicar que la derivación que tenemos que hacer de esta función con respecto a la variable x es una derivación parcial. Eso significa que solo cambiamos la variable x, pero no la y. Por eso es un cambio parcial, porque no cambia con el cambio de las dos variables. Estamos interesados en el cambio de la función, pero solo cuando cambiamos x. Y es constante. Y para esta función, este y aquí es como si fuera un número, como en el ejemplo anterior, como si fuera 4x. Pero en vez de ser 4x, pues es ix. Y la derivación parcial de x con respecto a esta función es y, como antes era el 4. Esto es la definición de la derivación parcial. Esto es una derivada parcial. ¿Qué pasa si derivamos la función parcialmente, pero esta vez con y? Aquí solo estamos viendo cómo cambia la función xy cuando cambiamos solo, cuando alteramos solo la variable y, pero no x. Aquí x ahora actúa como un número, como una constante. Y siguiendo las reglas de la derivación que hemos demostrado hoy, esta derivada parcial pues es x. Es x, que es la constante, la que actúa como constante en esta derivación parcial. Pues ya habéis aprendido a derivar y ya habéis aprendido a hacer derivadas parciales. Bueno, al menos tener el concepto. Esto requiere al final mucho trabajo porque esta es la derivación de una función de este estilo, pero tenéis exponenciales, tenéis logarítmicos y cada uno, pues bueno, tiene sus reglas que hay que recordar. Y ahora vamos a pasar a resolver la duda de Exaspace con estos conceptos que hemos aprendido. Y básicamente, en relatividad especial, pues hicimos un cambio de coordenadas. La nueva coordenada se llama x', que es como si fuera la función fx. Este prima no indica que sea una derivada. Simplemente es una variable que se llama así, es una función. Y entonces la idea era derivar esta función con una derivada parcial con respecto a la variable x. ¿Vale? Y lo primero que he hecho ha sido dividir, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo, dividir esa función inicial que teníamos el menos vt aquí, lo he dividido en dos secciones. He dividido en una sección donde tenemos el x aquí y aquí una resta de la parte donde tenemos la velocidad y el tiempo. Y como veis, esta coordenada x', aquí prima no significa derivada, es una coordenada, podríamos llamarla z o lo que sea, da igual. Esta nueva coordenada es una función que depende de dos variables, de dos coordenadas. La coordenada x verde
y la coordenada tiempo. ¿De acuerdo? En esta fórmula la velocidad es una constante. ¿Vale? Pero esta fórmula es una función que depende de la variable x y de la variable tiempo. Y estamos interesados en hacer una derivación parcial con respecto a la variable x, manteniendo la variable tiempo constante. Esto lo hacemos más fácil. Muchas veces cuando estáis en matemáticas o en física y tenéis ecuaciones de este estilo, muchas veces es muy fácil redefinir términos para no tener raíces cuadradas y cosas. Como esto es un número, podríamos definir todo esto como a o b o c y es más fácil operar. Entonces yo lo que he hecho es básicamente indicar toda esta parte como una función con respecto a la variable x y esta parte como una función con respecto a la variable tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es, hay dos variables, x y tiempo, pero la derivada solo la vamos a hacer con x. Y eso hay que tener en cuenta otra cosa, que la derivada de esta función, si depende del tiempo, con respecto a x es 0. ¿Por qué? Porque este no cambia. ¿Vale? Es un número. La derivada de un número con respecto a una variable es 0. El número no cambia nunca. Por lo tanto, el intervalo de ese número es 0. Hay que recordar eso. Y esto nos va a facilitar mucho el cálculo. Si derivamos el tiempo con respecto a x, va a ser 0. Bien, y lo indicamos así. Pues la derivada parcial de la función x' amarilla con respecto a la coordenada x verde es igual a la derivación parcial de la primera función menos la derivación parcial de la segunda función. Bien, como esta función no depende de x, el resultado va a ser 0, ¿vale? Porque si es un número, es una constante, hay que tomarlo como una constante. Esto es un número, por lo tanto esto va a ser 0. No tiene dependencia esta función de la variable x, no tiene dependencia. Y por eso la derivada parcial con respecto a x sería 0. Pero esta parte no es 0, es la que tenemos que resolver. Y lo que hacemos es eso, pues ahora la desarrollo para poder ver los pasos con tranquilidad. Y tenemos que derivar esta función con respecto a x raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Y a mí me gusta rearreglar estas expresiones para que sean un poquito más evidentes. Entonces, he puesto aquí atrás la variable x y está multiplicada por 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Pero como hemos dicho antes, esta velocidad es constante. El c cuadrado es constante. Esta operación nos va a dar un número. El resto de cosas son constantes. Por lo tanto, si lo veis más sencillo, pues aquí, en vez de poner todo este tocho que teníamos antes de las raíces cuadradas, pues lo sustituyo por el número a. ¿De acuerdo? Un número que vamos a llamar a. Las constantes, los números, muchas veces en física y en matemáticas se utilizan letras latinas, ¿no? Entonces, ponemos a por x. Y esto es mucho más fácil de entender ahora, porque hemos demostrado esta derivada al comienzo de la lección. La derivada de la función ax con respecto a x va a ser a. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada parcial de la coordenada x' amarilla con respecto a la coordenada x, ¿cómo varía esta coordenada con una variación solo en la variable x? Va a ser igual a a. Y como habíamos definido la a como la 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos tal menos cual, pues simplemente lo sustituimos. Y acabamos con el resultado que Exaspace pues tenía dificultades de entender, porque había un 1 aquí y dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. ¿De acuerdo? Y la razón es que estábamos haciendo una derivación parcial con respecto a x y por lo tanto la dependencia de la función con respecto al tiempo es 0. Pues muchas gracias por vuestra atención, yo espero que os haya quedado claro. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito para recibir notificaciones cada vez que suba una lección.
Y también os dejo un enlace al curso de relatividad especial de Einstein que tenéis en mi canal y también un enlace a la lección de los fluxions de Newton para que veáis cómo Newton llegó a desarrollar con un poquito más de detalle el cálculo diferencial. Pues muchas gracias y hasta la